Damos la bienvenida al doctor Mauro Andino, catedrático universitario de la Universidad Politécnica Salesiana, experto en Derecho Constitucional. Doctor Andino, el tema de la seguridad en el país continúa siendo el de principal preocupación de la ciudadanía, pues se lo vive cerca, se lo siente en cada una de las ciudades ecuatorianas, en mayor medida, en otra menos, pero está afectando de forma incisiva la vida de todos los habitantes del país. Quisiéramos hablar sobre este tema cuando continúan dándose hechos muy preocupantes como la fuga de 4 adolescentes en la ciudad de Guayaquil este jueves, entre ellos el presunto autor del asesinato al fiscal Edgar Escobar, así como 5 asesinatos que se dieron en la cárcel de El Inca tras la toma del pabellón B en la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. Quisiéramos conocer su visión sobre cómo se está enfrentando, si algo se está logrando para mejorar la situación de seguridad. Un saludo cordial, estimado Gustavo, para usted y por supuesto para toda su audiencia y en particular para la provincia de La Suay. Efectivamente, seguimos viviendo momentos de zozobra, de tensión, de pánico respecto de la inseguridad latente en el país, pero de forma simultánea las crisis carcelarias que no han parado. Aparentemente, luego de haberse retomado el control del pabellón 2 de la penitenciaría del Litoral, uno podría pensar que las cosas iban a mejorar en las distintas cárceles o centros de rehabilitación del país, pero ya hemos visto que esto no ha sido posible. 5 asesinatos en el centro de detención o en la cárcel del Inca, acá en la ciudad de Quito. También hace pocos momentos, a través de redes sociales, se informa que se han fugado 4 adolescentes infractores en la ciudad de Guayaquil y uno de ellos quien perpetró el delito de sicariato en contra del fiscal Edgar Escobar hace un tiempo atrás. Esto da cuenta que más allá de cualquier esfuerzo que se haya desarrollado el fin de semana pasado para retomar el control del pabellón 2 de la penitenciaría, el Estado se sigue viendo desbordado por este tipo de situaciones. Y aquí me parece que hay que puntualizar algunas cuestiones. El Estado y el gobierno comete un error al creer que vía estado de excepción se va a poder resolver el problema de la criminalidad en ciudades como Guayaquil o en ciudades como Esmeraldas. Ya se han decretado varios estados de excepción y esto no ha solucionado el problema de fondo. Pensar que solo vía estado de excepción vamos a solucionar este inconveniente sería como creer que a un enfermo, que a una persona que tiene una dolencia física, usted le va a curar insistiendo con la misma medicación que durante un buen tiempo no le ha causado ningún efecto, no le ha causado ninguna mejora, porque los problemas de fondo me parece que van por otro lado. En el tema carcelario, por ejemplo, ¿quién permite el ingreso de las armas? ¿Quién ayuda para que ahora estos adolescentes infractores se den a la fuga? Y creo que aquí hay complicidades y responsabilidades compartidas entre el personal penitenciario, guías penitenciarios, pero también miembros de la fuerza pública, miembros de la Policía Nacional, que lamentablemente se han dejado cooptar por estas mafias, por estas bandas del crimen organizado, y mientras no se haga una depuración exhaustiva de esto, vamos a seguir teniendo problemas en las cárceles, pero también vamos a tener problemas fuera de ellas porque se nutren del armamento que lamentablemente o dejan ingresar o distribuyen a estas bandas que luego repercute en esta ola de criminalidad. Algo que debemos entender los ecuatorianos es el enorme reto que estamos enfrentando como país. Y esto, de hecho, implica y en primera fila, en primera línea, al gobierno nacional, el embate de las mafias internacionales. Acaban de publicarse varias cosas sobre Ecuador. Lo ha hecho Infobae, lo ha hecho también la prestigiosa revista The Economist con sendos reportajes que dan cuenta de un nexo directo entre el puerto de Guayaquil y el puerto de Amberes, que se ha convertido en el primer portal de ingreso de cocaína, con un predominio de la mafia albanesa, cuyo líder, el líder de una de las principales mafias albanesas, pues hay varias, sería Ditran Rexepi, uno de los presos que están en la Tacunga, a quien se le ha calificado como el rey de la cocaína. Él habría llegado, según The Economist, en el año 2011 al país. En el año 2014 fue a prisión, pues se le capturó con droga aquí en Ecuador y mantiene su condición de persona privada de la libertad en la Tacunga, pero con una intensísima
actividad de narcotráfico. Entendemos también, de acuerdo con estos reportajes, que la mafia albanesa se ha convertido en la principal mafia que actúa en Ecuador y las otras mafias que se derivan de las mafias mexicanas y las otras mafias criollas que se alinean con las mexicanas, estarían cada una de ellas coqueteando para conseguir un espacio, un pedazo de el gigantesco pay de Dritan Rexepi, que en estos últimos años ha venido comprando a funcionarios de gobiernos latinoamericanos y europeos. Efectivamente, Gustavo, me parece que debemos entender el problema del narcotráfico y del crimen organizado desde una perspectiva transnacional. Y esto también es importante de comprender. No es que el país o nuestros estados en la región se enfrentan a estructuras pequeñas o medianas o estructuras únicamente nacionales desde el punto de vista delincuencial. Debemos entender que el tema del narcotráfico hoy tiene sus tentáculos y sus resortes a nivel global y son incluso igual o más poderosas que determinados estados o países medianos o pequeños, porque en términos económicos o en términos de armamento, de tecnología, de capacidades, están al mismo nivel o con las mismas fortalezas, reitero, que determinados países de nuestra región y a nivel global. Por ello, es fundamental para poder desarticular y prevenir el cometimiento de los delitos y para poder enfrentar la circulación, la distribución de las sustancias estupefacientes, articular acciones y coordinar una estrategia conjunta también con los países de la región. Solos, como Ecuador, va a ser, y me apena mucho decirlo, casi imposible poder enfrentar este tipo de problemáticas, este tipo de fenómenos. Si es que no nos aliamos en conjunto, más allá de las ideologías liberales, progresistas, socialistas, conservadores, si no nos alineamos más allá de las ideologías en un plan, en una estrategia conjunta para enfrentar a estas bandas del crimen transnacional, va a ser muy difícil que únicamente como país podamos desarticularlas. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que si es que alguien de estas bandas, líderes de estas bandas del crimen organizado, mueren o son detenidos, automáticamente otro trata de tomar su lugar. A rey puesto, como se dice popularmente. Y esto también deviene en violencia, porque esto provoca enfrentamientos para tratar de asumir el nuevo liderazgo, pero esto nunca se lo hace pues en una mesa de consenso ni de deliberación democrática, sino que esto es resultado también de la violencia, de la fuerza, de quien logra imponer nuevas condiciones para asumir el liderazgo de estas bandas, y esto deviene en delincuencia también común y en crímenes que afectan a la sociedad en su conjunto. Moviéndonos un poquito al lado, abogado Andino, pues estamos también hablando de mafias de otra naturaleza, pero que también por allí tienen sus nexos con el narcotráfico. ¿Qué le pareció a usted la audiencia que mantuvo con la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el día de ayer, Carlos Pareja Yanuseli? Bueno, creo que hay que reconocer algo que es público y notorio. En Petroecuador existieron casos de corrupción, por supuesto. Existieron muchos casos de corrupción, por los cuales justamente el señor Pareja Yanuseli y otros implicados más han recibido 6 sentencias condenatorias. De las 6 sentencias condenatorias, 4 están en firme, es decir, están ejecutoriadas, ya no tiene ningún recurso pendiente al que pueda apelar o impugnar el señor Pareja Yanuseli y 2 están pendientes de resolverse ante la Corte Nacional de Justicia. Esto me parece que es inobjetable y hay que, digamos, también entender que en Petroecuador y en estas grandes empresas públicas donde se manejan muchos recursos económicos como resultado de la exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables como es el petróleo, necesitan una amplia depuración de quienes están dentro de estas instituciones y lamentablemente esa corrupción que existía antes también hoy la vemos imbrincada en el presente. Esto también hay que decirlo, hay que reconocerlo. Por eso salió el ex gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, porque se filtraron audios y posibles actos irregulares, no solo de venta de cargos públicos, sino probablemente de otro tipo de negociados que aún se están investigando en fiscalía.
Pero respecto ya de la comparecencia del señor Pareja Yanuseli, yo creo que más allá de la judicialización que ya existió, lo de ayer evidentemente fue también un acto político. Él hizo ahí algunas denuncias, algunas acusaciones en contra del expresidente Rafael Correa, pero habrá que ver si es que él presenta evidencias que sustenten esto, porque si no acompaña pruebas, si no acompaña evidencias al respecto, no deja de ser una simple retórica, un simple discurso, porque aquí también lo que a uno le genera muchas dudas, Gustavo, es por qué el señor Pareja Yanuseli esperó 5 años para decir lo que ayer dijo en la Comisión de Fiscalización, porque lo más adecuado habría sido que lo que él denunció el día de ayer ante los legisladores, él lo habría hecho de manera oportuna, pertinente, incluso le habría servido a él, si es que tenía evidencias o argumentos que respalden sus afirmaciones, le habría servido para acogerse a la figura que el Código Orgánico Integral Penal establece, que es la de la cooperación eficaz, y no estar purgando y pagando varias sentencias que a él le tendrán por muchos años privado de la libertad. Pero él no hizo eso. Entonces a uno también sí le sorprende que recién luego de 5 años él haya acudido a denunciar lo que denunció. Y repito, no ha adjuntado, no ha acompañado todavía evidencias o pruebas fehacientes que demuestren lo que él ha dicho. Tanto es así, cierro con esto, que Fiscalía General del Estado, que está presidida por Diana Salazar, sacó un comunicado 2 o 3 días antes de la comparecencia de Pareja Yanuseli y mencionó que lo que él vaya a decir en la asamblea, en pocas palabras, es más político que jurídico, porque ya él tiene varias sentencias condenatorias en firme, 4 específicamente, y lo que diga en este momento ya no sirve de nada jurídicamente. Y como dirían los expertos en derecho penal, se debe evidenciar con pruebas, se Ujú. debe evidenciar con evidencias para poder demostrar lo que se dice, no únicamente con relatos o con afirmaciones. Una de las conclusiones a la que también llegamos dentro de lo que está pasando en estos días, incluyendo estas declaraciones de Carlos Pareja y Anuseli, es que la impunidad se va asentando cada vez de manera más firme en el Ecuador. Vemos con enorme decepción una situación que incluso desmoraliza a los ciudadanos, que los peces gordos no caen. Tenemos decepción por allí al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y acaban en este mismo día, doctor Andino, de resolverse ya por parte de la Corte Nacional de Justicia el caso Singue. La sorpresa es que el tribunal, y que está conformada por los jueces Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho, ha decidido anular la sentencia de 8 años de prisión por el delito de peculado en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, Wilson Pastor, y el propio Carlos Pareja Yanuseli. Esto trae como consecuencia, además, esta decisión de que el ex segundo mandatario podría insistir ya en la unificación de penas y podría salir de prisión. Aquí debemos contextualizar algo, Gustavo, que me parece muy importante. Independientemente de las posiciones personales respecto de Jorge Glass, me parece que es muy necesario abstraernos del nombre y entender el contexto sobre este caso específico. Este caso específico recibió ya incluso una condena internacional en contra del Estado ecuatoriano para que se indemnice a la empresa que aparentemente había perjudicado al Estado ecuatoriano, en este caso Singe, una empresa china, si mi memoria no me falla, y un tribunal de arbitraje a nivel internacional condenó a nuestro país a que se le indemnice con 11 millones de dólares, porque se resolvió que la forma en cómo se terminaron los contratos por parte del Estado ecuatoriano le generaron un perjuicio a esta empresa, pero además se llegó a concluir que esta empresa no había generado ningún perjuicio económico al Estado ecuatoriano. Reitero, en el caso específico de este tema del caso Singue. Luego de esto, la Corte Nacional de Justicia decide declarar la nulidad. Aún no he revisado yo el contenido del fallo, no puedo hablar a profundidad, pero en términos generales, lo que ya se ha difundido a través de redes sociales y medios de comunicación, se resuelve declarar la nulidad, entre otras cosas, porque se habría violado el debido proceso. Declarar la nulidad no significa, Gustavo, declararles inocentes a los involucrados, eso también hay que decirlo. Declarar la nulidad implica que el proceso se retrotraiga o retroceda hasta la etapa procesal donde se habrían violentado las garantías constitucionales y donde se habría vulnerado el debido proceso. Y que desde esa etapa,
donde se han vulnerado estos derechos constitucionales, pues el proceso reinicie y otros jueces sean los que conozcan esta causa y evidentemente pues respeten estos derechos de todos los involucrados. Pero claro, declarar la nulidad significa que esta sentencia que inicialmente los jueces de primer y segundo nivel habían dictado, pues quede sin efecto. Y como usted bien señalaba, que entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass puedan acogerse a la unificación de penas, que es un derecho que tiene cualquier privado de la libertad, y pueda solicitar que se le otorgue ya su boleta de excarcelación una vez que cumple el tiempo pertinente, que me parece incluso ya lo cumpliría si, con la declaratoria de esta sentencia, con la declaratoria de esta nulidad en el caso Singue, y él pueda recobrar su libertad. Culminemos, abogado Andino, con otro tema que tiene que ver con la consulta popular. ¿Cómo marcha esta? ¿Qué se espera en cuanto a acción de la Corte Constitucional con respecto a la posible reforma por enmienda de los alcances y autoridad que tendría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo en la nominación de autoridades, así como sobre las preguntas extras que propone el gobierno de Guillermo Lasso? Gustavo, tenemos que considerar que en los actuales momentos estamos esperando el segundo control de constitucionalidad que tiene que efectuar la Corte en materia, primero, de las 6 preguntas iniciales que la Corte decidió que sí procedía, que calificó la vía de modificación a la Constitución como enmienda. En un primer momento, el presidente Lasso había remitido 8 preguntas, 8 modificaciones a la Constitución, y la Corte le dijo que de esos 8 cambios, solo 6 procedían a través de la vía de enmienda y 2 eran vía reforma parcial. Posteriormente, el presidente Lasso envió 2 preguntas adicionales, 2 cambios a la Constitución, pero relacionados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, apelando a la Corte, diciéndole que la vía más expedita era la enmienda. Y en estos casos también la Corte Constitucional le ha dicho que la vía para traspasar la atribución, la competencia de designación de autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana se traslade a la Asamblea Nacional. Y aquí el gobierno nacional me parece que actuó de forma inteligente. ¿Por qué? Porque en un primer momento la Corte le dice que este cambio que quería hacer en el Consejo de Participación Ciudadana era solo procedente vía reforma parcial porque reforzaba en exceso las capacidades del Ejecutivo y de alguna manera esto fomentaba un mayor hiperpresidencialismo, pero además la Corte le había dicho que esto atentaba contra el equilibrio de poderes, contra el sistema de pesos y contrapesos que se debe garantizar entre las distintas funciones del Estado, pero además vulneraba los principios republicanos. Ante ese dictamen de la Corte, el Ejecutivo actúa de forma muy inteligente y ¿qué es lo que hace? Cambia el procedimiento de designación, pero sobre todo le quita esa prevalencia que tenía en la primera propuesta el presidente de la República. Y de alguna manera lo que refuerza más bien es la intervención de la Asamblea para designar autoridades. ¿Y ahora qué se plantea? De forma muy cortita para resumir esta propuesta, si usted me permite. Lo que sucederá es que habrá concursos públicos de oposición y méritos abiertos donde cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos postule para contralor, para fiscal, para Consejo Nacional Electoral, defensor público, defensor del pueblo, etcétera. Y estas autoridades serán designadas por una comisión ciudadana, por una comisión de selección, técnica de selección, conformada a su vez por 5 representantes de las 5 funciones del Estado y por 4 representantes de la sociedad civil, 2 de la ciudadanía y 2 de las universidades y escuelas politécnicas mejor calificadas a nivel nacional. Estos 9 integrantes, a su vez, ¿quién los designa? Los asambleístas nacionales. Una vez que está conformada esta comisión es la que califica a los mejores puntuados, a los mejores calificados, hace un informe y designa a los 3 mejores calificados para que esa terna a su vez sea escogida. Uno de ellos por el Pleno de la Asamblea Nacional con mayoría absoluta 70 votos. Ese es un poco así a breves rasgos del nuevo mecanismo que plantea el presidente y esto le ha dicho la Corte que sí es bien enmienda, pero ahora estamos esperando el segundo momento.
que ahora la Corte, tanto sobre las 6 primeras preguntas como sobre estas dos del Consejo de Participación Ciudadana, la Corte haga el control sobre los considerandos, sobre las preguntas, sobre los anexos y verifique que las preguntas no induzcan a una respuesta, que tengan un lenguaje claro, sencillo, que no sean subjetivas, que no sean compuestas dos, tres temas en una misma pregunta. Y si la Corte ya viabiliza esto en este segundo momento, evidentemente ahora sí se podrá convocar al referéndum para que la gente se pronuncie en las urnas. ¿Hasta cuándo tendría tiempo la Corte para definirse y en consecuencia permitir que la consulta popular coincida con las elecciones? Este segundo momento es de 20 días. Hay un término específico que está previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ya está corriendo este término y si es que la Corte no se pronunciara dentro del término de 20 días, opera lo que doctrinariamente se conoce como dictamen ficto. ¿Qué es esto del dictamen ficto? Que ante la falta de pronunciamiento de la Corte dentro de los 20 días, se presume la constitucionalidad de las preguntas, es decir, se da por hecho que son constitucionales, que no son inductivas, que tienen un lenguaje claro, y el presidente podría disponerle al CNE que convoque inmediatamente al referéndum. Gracias, doctor Andino, por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Gustavo, y siempre a las órdenes. Un abrazo. El doctor Mauro Andino es catedrático universitario de la Universidad Politécnica Salesiana, experto en Derecho Constitucional.